Buen día, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, la oportunidad de estudiar y aprender de tu palabra. Ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en el Salmo 138. Salmo 138. Muy bien. Este salmo tiene 3 partes. Empezamos con el versículo 1 hasta el versículo 3. Es la primera parte. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Hace mucho tiempo estaba yo todavía en el Perú y entonces ya tenía más o menos esta contextura, y entonces usaba en el Perú unas botas esas con taco, así con punta, ¿no? Tipo vaquero, y entonces tenía que hacer un trámite en el banco. Entonces entré y cuando yo caminaba sonaban pues los tacos, ¿no? Entonces yo iba caminando y me iba acercando a la señorita que estaba en la entrada, que era la de información. Entonces yo caminaba con energía, ¿no? O sea, yo iba hacia ella de frente, ¿no? Y solamente veía que ella me miraba así con rostro de, ¿qué va a pasar, no? O sea, tremenda bestia se me acerca. Entonces, cuando llegué donde ella, lo primero que me dijo es, pídeme lo que quiera, se lo voy a dar. Pídame lo que quiera que se lo voy a dar. Yo le dije, ¿qué? Me dice, claro, es que usted es tan imponente que hasta tuve miedo, dijo, ¿no? Y a veces me pregunto yo si nosotros tenemos una actitud correcta cuando nos acercamos delante de Dios. La verdad es que hemos perdido mucho. La palabra, quiero que me acompañen a Mateo, márquenlo, el Salmo 138, y luego vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice, mas tú, ¿lo tienen? Mateo 6, del 6 al 7. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este pasaje nos dice que cuando ores, ¿oras? Cuando ores, ¿oras? ¿Tienes tiempo de oración en un aposento cerrada la puerta? ¿No? Poquísimos cristianos están teniendo eso, ¿no? La mayoría de personas está tan ocupada que su aposento viene a ser el tren, ¿no? O no, yo oro cuando estoy en el auto, cuando estoy manejando, ¿no? Yo oro mientras veo mi telenovela. O yo oro cuando estoy viendo internet, ¿no? Acá la palabra te dice que cuando ores, entres a tu aposento y cierres la puerta. Y ores a tu Padre en secreto. Ores a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la otra cosa que dice es que no uséis de vanas repeticiones. Y cuando hemos hablado de este texto en algunas iglesias, los pastores mencionan que estas vanas repeticiones se refieren al Padre Nuestro, ¿no? Mucha gente cuando ora en la Iglesia Católica nos enseñaron a repetir el Padre Nuestro, ¿no? Recuerdo cuando era chico,
En la época de Semana Santa, mi abuela, yo era un poquito movido, ¿no? Y entonces mi abuela en Semana Santa me sentaba a leer el catecismo, ¿no? Católico, ¿no? Y todo el día estás en la calle jugando pelota con tus amigos, ahora es Semana Santa, no se puede jugar fútbol. No se juega fútbol, no se come carne y todas las reglas necesarias de la Semana Santa, ¿no? Y después de leer el catecismo, te lees este libro. Y me dio un libro sobre oraciones, que a algún sacerdote por ahí se le ocurrió escribir. Y entonces, oración si te pierdes la bicicleta, oración si te golpeas la pierna, oración. Y eran oraciones. ¿Por qué? Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que escribir una oración para cuando perdí mi bicicleta? Porque la gente no sabe orar. En la iglesia católica, la gente no sabe orar. Les han enseñado a repetir oraciones de memoria porque la gente no sabe orar. Si tú le dices ora, inclusive nosotros en nuestras iglesias, le dices a alguien ora, la gente se pone nerviosa porque quieren preparar la oración de antemano para saber qué decir porque lo va a escuchar el público, ¿no? Y cuando le dices a una persona ora en tu casa, la gente ¿qué hace cuando ora en su casa? Convierte una oración repetitiva en sus oraciones, incluyendo en el pueblo evangélico. Por ejemplo, tenemos una lista de peticiones. Te le preguntas a las personas en la iglesia, ¿tú oras? Sí. ¿Y por qué oras? Yo oro por mis hijos, por mi esposo, por el trabajo. Ok, perfecto. Digamos que oras el lunes así. ¿Y el martes qué oras? El martes oro por mis hijos, por mi esposo, por el trabajo. ¿Y el miércoles qué oras? Bueno, por mis hijos, ¿No son oraciones repetitivas? ¿Cierto? Y por eso es que poca gente ora, incluyendo los creyentes. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Porque no sabemos orar. Porque nuestro tiempo de oración se ha vuelto tan aburrido. Porque al repetir la misma oración todos los días, entonces llega un momento en que te aburre orar, ¿o no? Te aburre repetir las mismas oraciones y orar, interceder por las mismas personas. Estoy preparando un material sobre oración para mi iglesia. Cuando lo tenga se los voy a pasar por el ¿cómo se llama? Signal, ¿no? Para que lo tengan. Donde le digo a la gente, por ejemplo, cada día vamos a hacer algo diferente, ¿no? El día domingo tienen que orar por la iglesia. Y les mando una lista para que apunten ahí, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de mi iglesia? ¿Cómo se llaman sus esposas? ¿Cómo se llaman sus hijos? El día domingo voy a orar por los líderes de mi iglesia, por los maestros, por los predicadores, por los pastores. Voy a orar por los proyectos de la iglesia. Voy a orar por sueños que tenga la iglesia. Voy a orar por el crecimiento de la iglesia. Voy a orar por el discipulado. Voy a orar por los adolescentes. Voy a orar por los niños. Entonces los domingos van a orar por la iglesia. Tenemos el martes, va a ser el día de intercesión. Día de intercesión es que tienen que interceder por las personas. Y le mando un papel con ahí recuadros para llenar. Ponga acá tus familiares por los cuales vas a orar. Acá tus familiares cristianos, para que Dios los proteja, los fortalezca, los anime. Acá los que no son cristianos, para que ores por su salvación. Aquí abajo vas a poner los nombres de las personas que te han pedido que ores por ellos, ¿no? Día miércoles es pedidos. Una lista de pedidos. ¿Cómo se diferencian los pedidos de la intercesión? La intercesión es por personas. El pedido son por proyectos, por cosas, etc., ¿no? El día jueves vas a orar por ti. Y les he puesto ahí varios textos de la necesidad de orar por ti mismo, de evaluar tu vida. Los días jueves va a ser evaluar tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sientes que está mal, que debes cambiar? ¿Qué mandamientos no estás cumpliendo? ¿En qué áreas te sientes bien? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tus padres? Ora por ti para que tu fuerza en el Señor crezca, ¿no? Eso es los jueves. Y así, ¿no? Para toda la semana.
El día lunes es especial, porque el día lunes no van a orar por nadie, no van a interceder por nadie, ni van a pedir por nadie, ni van a orar por la iglesia. El día lunes van a adorar y alabar a Dios. Van a adorar y alabar a Dios. Y entonces les pongo diferentes cosas, ¿no? Motivos para adorar a Dios, razones por las cuales deberíamos adorar a Dios. En el estudio del miércoles pasado, el martes pasado, teníamos reunión de oración por Zoom, y entonces les dije a la gente, hoy día vamos a alabar a Dios, vamos a adorarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Díganme ustedes motivos por los cuales deberíamos adorar a Dios. Acción de gracias. Y al principio la gente comenzó, bueno, quiero agradecer por mi familia, quiero agradecer. Le dije, no, necesito 40 pedidos. A ver. Entonces después que pasaron los primeros 10, que son obvios, la gente comenzó a, ¿qué más? Y la gente comenzó a decir, pero debo agradecer por la muerte de Cristo en la cruz. Ok, perfecto. ¿Y qué más? Y debo agradecer porque su muerte en la cruz me dio salvación. Y debo agradecer porque por su muerte en la cruz soy justificado. He sido perdonado de todos mis pecados. Y comenzó toda la lista, ¿no? Y yo le decía a la gente, el día lunes, se ponen ustedes los audífonos. Ahorita el internet está saturado de música cristiana, ¿no? Busquen música cristiana que adore a Dios, no que alabe al hombre, ¿no? Que adore a Dios, no que alabe al hombre, ¿no? Porque hay un montón de música cristiana que alaba al hombre. Aquí estoy, Señor, y estoy fuerte en ti, y tú me haces grande, y yo estoy acá para adorarte. Y Dios, ¿a quién está hablando esa persona? ¿A quién está adorando esa persona? A sí mismo. Te está diciendo lo que Él es, lo que Él hace. No, busquen canciones donde se adora el nombre de Dios. Busquen canciones que adora a Dios. Entonces comiencen a orar, pero hay una diferencia cuando tú agarras una canción y la escuchas y cuando agarras una canción y adoras. Yo puedo estar en el auto y escuchar a Carlos Vives, pero no lo estoy adorando, ¿no? ¿No es cierto? Porque escucho su música, pero no lo estoy adorando. Cuando una canción se convierte en adoración, cuando tú agarras la letra de esa canción y la conviertes en oración. Cuando estás escuchando y dices, estoy orando, estoy adorando a Dios con esa letra, entonces esa canción se convierte en adoración. Y los lunes van a hacer eso, los lunes van a ser tiempo de adoración a Dios. Tiempo de alabarlo a Dios, especialmente con las canciones que vienen con el texto bíblico. Esta semana estaba preparando el Salmo 139, y entonces el Salmo 139 tiene 4 partes, y entonces se me ocurrió agarrar cada una de las partes, entrar a uno de estos programas de inteligencia artificial y decirle, ponle música. Literalmente, no cambiándole ni una sola palabra, literalmente lo copié de la versión 60 y lo puse. Y han salido 4 canciones hermosas, ¿no? Y entonces se los puse a la iglesia, les dije, primero 6 versículos. Y van a escuchar la música, y la van a repetir, y la van a volver a escuchar, y la van a volver a escuchar, hasta que se aprendan de memoria la letra. Y cuando se aprenden de memoria la letra, están aprendiendo la palabra de Dios. Y después le puse la segunda parte, ¿no? Del 7 al 12. Y hoy día tocó del 13 al 18. Mañana les voy a poner la última parte, del 19 hasta el 24. Y tú le escuchas y estás cantando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ese lunes vamos a tener ese tiempo? O sea, ¿por qué los días lunes no vamos a pedir, no vamos a interceder, no vamos a dejar esas oraciones repetitivas, ¿no? Señor, te doy gracias esta mañana y te pido por... Eso lo dejamos el día lunes. El día lunes va a ser tiempo de alabar a Dios, de cantarle a Dios y de adorarle a Dios. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente esa es la forma de orar antes de pedir. Es la forma como tú te acercas al Señor. Y este salmo nos está diciendo, ¿cómo te acercas al Señor? Leamos. Dice, te alabaré con todo mi corazón.
delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo. ¿Entendieron los verbos? ¿Cuáles son los 3 verbos? Te alabaré, te cantaré y me postraré. Esa es la forma de acercarnos a Dios en oración. Esta es la forma de acercarnos a Dios en oración. ¿Saben ustedes qué significa bendecir a Jehová? El término bendecir. Cuando bendecimos a Jehová, el término significa exaltar las cosas buenas de alguien. Hablar de las cosas buenas de alguien. Pero el segundo significado de bendecir es arrodillarse. Arrodillarse. Bendecir a Jehová significa arrodillarse. Cuando tú te acercas al Señor, tienes que entrar con un corazón arrodillado. ¿No? Entonces, cuando me acerco al Señor, en las mañanas, cuando empiezo a orar en las mañanas, en mi tiempo a solas, lo primero que tengo que hacer es postrarme delante de Dios. Arrodillarme delante de Dios. Y cuando pongo mi corazón así, le digo, Señor, vengo ante ti, pero no vengo a pedirte. ¡Qué feo! ¿Ah? ¡Qué feo! ¿Cuántos hombres en casa se quejan de esto? ¿No? Que llegan a la casa después de trabajar, imagínate eso. Llegan a la casa después de trabajar y la esposa llega. Y no le pregunta nada. ¿No? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, quería decirte que falta el gas, hay que pagar la luz, hay que comprar agua, hay que traer la comida. ¡Qué feo! ¿Y los hijos? Hola papá, dame plata porque voy a salir, dame plata porque tengo que comprar. Es exactamente lo que hacemos cuando oramos. Cuando oramos nos acercamos, saludamos a Dios. Señor, gracias te doy por esta tarde. Y ahora empezamos con la lista de peticiones. ¡Qué bajo hemos caído en nuestras oraciones, hermano! ¡Qué bajo hemos caído en nuestras oraciones! Estamos insultándolo a Dios. En lugar de acercarnos a Él, postrar nuestro corazón y pedirle, decirle, Señor, acá está mi vida, tómala. Vengo a arrodillarme delante de ti, quiero cantarte, quiero adorarte, quiero bendecirte. La gente de la iglesia está escribiendo las canciones y solamente cantando la palabra de Dios tu corazón arde. Tu corazón arde. Cuando estás cantando literalmente la palabra de Dios, tu corazón se enciende. Y hermanos, el Salmo 138 nos enseña que debemos acercarnos a Dios así, alabando, cantando, postrándonos. ¿Y por qué? Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué pasa cuando haces eso? El versículo 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El día en que clamé, me respondiste. La mayoría de personas se la pasan todos los días pidiéndole en lugar de alabarlo, ¿verdad? La parte interesante, ahí tienen para reflexionar. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es un texto profético. Se conoce como una profecía mesiánica. Versículos 4 al 6. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Conocen esa canción? Levante la mano, ¿quién conoce esa canción? ¿Solo tú? ¿No la conocen? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra,
porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Sí? Me acaba de ofender, ¿eh? Muy viejo me ha hecho. Me acaba de ofender. Yo creo que un hermano Ten o algo así que la cantaba. Porque hay muchas canciones que yo las sé, pero son viejísimas. Sí, esta canción es de mi época, pues cuando estoy hablando de hace 40 años atrás, ¿no? Pero la han dejado de cantar, es una canción preciosa. Yo en la iglesia les dije que me la cantan. Le dije al grupo de alabanza, le dije, van a cantar esta canción, ¿no? Y entonces ellos tuvieron que buscar en el internet y tratar de encontrarla porque no la conocían. Esta canción, este texto que acabamos de leer, es un texto profético mesiánico. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Y por qué decimos que es un texto profético? Porque esto no se ha cumplido nunca hasta ahora. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Eso no ha pasado. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria. La venida de Cristo tiene dos partes, usted sabe, ¿no? Acabo de terminar de dar ese curso en la iglesia. La venida de Cristo tiene dos partes. La primera parte es el rapto silencioso, cuando el Señor viene por su iglesia, antes de la tribulación. Y la segunda parte es cuando el Señor viene en gloria con su iglesia para reinar durante 1000 años. La primera parte es silenciosa, como ladrón en la noche. La segunda parte es todo el mundo, todo ojo le verá. ¿No es cierto? Y cuando viene con su iglesia en gloria, viene como rey victorioso. Su primera venida fue como cordero sufriente y ahora viene como rey victorioso. Y la palabra de Dios dice que cuando Él venga, la gente va a tratar de esconderse, se van a tratar de meter en las piedras. Pero la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Los que creen en Él, nos vamos a rodear con gusto. Vamos a venir con Él en las nubes y vamos a estar arrodillados de Él con gusto porque Él es el Señor. Y los que no creen se van a tener que arrodillar porque el Rey ha llegado. Vamos a leer un par de textos sobre esto. En Romanos 14, en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces esta porción que acabamos de leer es profética. Nos habla de la venida del Señor en gloria. Y que cuando Él venga, toda rodilla se doblará. Lo que está pasando en el mundo actual, toda esta corrupción inmoral que está ocurriendo en el mundo, toda esta degradación, depravación moral que está ocurriendo en el mundo, ellos tienen sus 15 minutos. Que disfruten sus 15 minutos. Porque cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Ahora viene la tercera parte del Salmo, que es la parte más impactante. ¿Qué vamos a hacer mientras llega el Señor? El texto nos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero que nos concentremos en el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando yo era joven, yo conocí al Señor no en una iglesia, sino en una asociación de jóvenes cristianos. Era un grupo de jóvenes, digamos, que no teníamos por costumbre asistir a la iglesia, y yo llegué a ese grupo y ahí conocí al Señor. El líder era un alemán que había viajado a Estados Unidos después de la guerra, cuando Europa estaba completamente destruida. Llegó a Estados Unidos, ahí conoció al Señor con este grupo, y por último terminó yéndose al Perú, enviado por esta asociación de jóvenes. Y yo aprendí de él al principio, ¿no? Y los estudios bíblicos eran con él. Y todo lo que yo aprendí en un principio era con él, ¿no? Poco a poco después llegué a una iglesia, a la Alianza Cristiana y Misionera, donde ahí continué mis estudios y ahí me gradué, ¿no? Pero todo lo aprendí de él, ¿ya? Básicamente él era mi estándar, ¿no? O sea, mi modelo, ¿no? Claro, él tenía unos errores, pero no importa, porque como yo aprendía la palabra de él, lo tenía en alto. Él se tuvo que ir del Perú, porque su padre murió. La asociación en Estados Unidos dejó de apoyarlo, ¿no? Y ya la labor en el Perú con los jóvenes se quedó en manos de nosotros, de un grupo de 7 jóvenes, ¿no? Tiempo después él regresó cambiado. Algo le había pasado. Se había metido en uno de estos grupos medio raros, proféticos, cosas medio raras. Yo ya tenía una posición clarísima en cuanto a eso. Entonces él me llama para tener una reunión. Y tuvimos una reunión y fue horrible. Fue horrible. Porque cuando él me comenzó a presentar sus ideas, yo le decía, estás equivocado. Y cuando yo le dije eso, tú me vas a venir a mí a decir, pero tú qué crees, pedazo de mocoso. Yo para ese entonces ya tenía 22 años, 23 años. No, ni saben, no sé qué cosa. Y fue horrible. Y la imagen que yo tenía de él se me cayó al piso. Entonces yo llegué a mi casa. ¿Y saben lo que hice? Dije, Señor, o sea que todo esto había sido puro cuento. Todo lo que Él nos enseñó había sido puro cuento, pura mentira. Vino acá, ¿para qué? Para enseñarnos algo que no es verdad, que Él está mintiendo, Él está engañando, ¿no? Y agarré mi Biblia y la tiré en la cama. La tiré en la cama. Dije, mira, Señor, acá terminó todo. Tú y yo, bien, vamos a conversar, yo contigo, bien, todo tranquilo, pero esta vaina de la Biblia, esta vaina de llevar a otras personas a los caminos del Señor, ya no me interesa. Y le dije así, Señor, porque realmente fue tan duro, tan feo, ¿no? Tan decepcionante. Pero mi Biblia tenía un versículo marcado en amarillo. Y justo cayó con la Biblia abierta y ese versículo estaba resaltado en amarillo. Y la curiosidad, me acerqué a leerlo y el versículo decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en ese instante Dios me estaba diciendo, y yo supe que Dios me estaba diciendo, que Él tenía un propósito para mi vida. Y que ese propósito, Él lo iba a cumplir. Ahí entendí que Dios tenía un plan para mí. Y este es el texto que a mí más me llama la atención en este sentido.
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios va a cumplir ese propósito. Naturalmente, tú tienes que participar en el propósito. ¿No es cierto? Hay 8.500 millones de personas en este mundo. Piénsenlo. 8.500 millones de personas. Dicen que la tercera parte son cristianos. Mentira. Lo que pasa es que la tercera parte pertenece al mundo occidental cristiano, pero no son cristianos. No son cristianos. La mayoría de personas que se llaman cristianas no son cristianos. En realidad, en el mundo se habla de un 3% de la población creyente. 3% de la población creyente. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no conocen al Señor? Un texto muy simple, ni lo busquen porque yo lo leo. Para los que quieren guardar, está en Juan capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es clarísimo, ¿no? Entonces, es de esos 8.500 millones de personas, quitándole el 3%, tienes 8.000, por lo menos 8.300 millones de personas que no conocen al Señor todavía, que están escuchando el Evangelio pero que se rehúsan a creer. ¿Cuánta gente acá en Suiza no conoce al Señor? Y frente a esa gente, ¿qué va a pasar? El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios tiene la ira de Dios sobre él. Y eso incluye a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus tíos, a tus vecinos. Y entonces, para que esas personas conozcan al Señor, Dios ha desarrollado un plan que se llama un plan para las naciones. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que dice la palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el plan de salvación de Jesucristo es para que todos los hombres sean salvos. Y para que ese plan a las naciones funcione, tú tienes un propósito. Tú tienes parte de ese plan. Dios quiere usarte como parte de ese plan para las naciones. ¿Qué le vas a decir cuando lo veas al Señor? Voy a usar un nombre random, ¿no? No sé si alguien se llame así, pero vamos a llamarle Filiberto, vamos a decirle, para que no sea fácil que haya una coincidencia. Filiberto. Sí, Señor, acá estoy, aleluya, el Señor me salvó, Jesucristo me limpió con su sangre. Qué bueno, entra, hijo mío. Dicho sea de paso, ¿cumpliste el propósito de Dios para ti? ¿Cumpliste el propósito que yo tenía para tu vida? Bueno, Señor, yo me dediqué a estudiar en la escuela y de ahí entré hice mi LERE y de ahí trabajé y me casé y tuve hijos y me morí. ¡Wow! Impresionante, ¡wow! Increíble, me asombras, te va a decir el Señor. ¡Wow! O sea, desperdiciaste toda la vida y no fuiste parte del propósito que yo tenía para las naciones. ¿Qué fuiste? ¿Fuiste un inútil en el Evangelio o qué? Tú tienes un plan de Dios para tu vida. Claro que eso incluye ser buen padre, ser buena madre, ser buen hijo. Todo eso está incluido en ese proceso, pero eso está escrito en la palabra. Que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa, los hijos tienen un plan, claro. Todo eso tiene un plan. Es parte del plan. Pero aparte de eso, Dios tiene para ti un plan específico. Un plan específico que no es el mismo que yo tengo. Porque Dios tiene para ti un propósito. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué incluye? Vamos a verlo rápidamente. Punto 1. Vamos a leer 2 Corintios 5:20.
Segunda de Corintios 5:20. Dice, punto 1, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La primera cosa que es el propósito de Dios para nuestras vidas es que todos debemos ser embajadores de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un embajador? Un embajador no representa sus pensamientos, representa los pensamientos de su gobierno. Representan a un país. Un embajador no puede hacer las cosas que le da la gana, porque representan a un país. Cuando yo llegué acá, en el año 2001, llegamos, poco tiempo después, un par de años después, salió una noticia que fue vergonzosa para mí, tremendamente vergonzosa. El cónsul peruano en Zúrich lo atraparon en una tienda robándose un paquete de galletas. El cónsul peruano robándose un paquete de galletas. ¿La vergüenza de quién era? ¿Era para él? Era para todos los peruanos. Cuando tú eres embajador, tú representas a alguien. Cuando la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, significa que donde tú estás representando a Cristo. En tu trabajo, cuando la gente habla de ti, ¿qué dice? Cuando la gente te ve, ¿qué dice? Este es raro. ¿Por qué? Porque este se parece a Cristo. ¿Sabes qué? Esta es una persona que dice la verdad. Esta es una persona que muestra el amor de Dios. ¿Ah? Es una persona que refleja la presencia de Cristo en su corazón. ¿O qué dice la gente? Tenemos un caso nosotros. Este personaje entró a trabajar a una empresa. Lo han votado de 5 empresas, no duraba 3 meses, lo votaban de todas. Entonces, él tiene un comportamiento pésimo, ¿no? Aunque asista a la iglesia eventualmente, ¿no? Lo votaban de todas las empresas. En una de esas un día me contó, me dijo que estaba trabajando ahí y se topó con un turco. Y entonces el turco dice, me comenzó a molestar y me dijo esto, y yo qué cosa. Entonces yo me paré, dice él, ¿no? Yo me paré y le dije, cuidadito, que yo soy hijo de Dios. El que se mete conmigo se mete con mi padre. Lo votaron a las 2 semanas por mal comportamiento. Y yo le dije, por favor, nunca más digas eso. ¿Por qué? Porque tú estás ahí para representar a Cristo, eres embajador. Y tu comportamiento refleja que eres hijo del diablo. El plan de Dios es que tú, ahí donde estás, en tu escuela, en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, en la iglesia, donde vayas, que seas representante de Cristo. Punto 2. Vamos a leer ahí mismo ese texto, pero más arribita. Todo esto proviene del versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y eso, ¿sabes a quién incluye? A todos. Incluyendo a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todos ellos. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa tenemos que hacer?
tenemos que lograr que la gente se reconcilie con Dios, porque la gente vive de espaldas a Dios. La gente vive sus vidas de espaldas a Dios. Dice que creen en Dios, pero viven de espaldas a Dios, porque Dios no participa en sus vidas. El ministerio de nosotros es reconciliar a la gente con Dios. Ese es parte de tu plan en esta tierra. Eso incluye ganar almas para Cristo, llevar almas a los pies de Cristo. Y eso incluye cuidar de esas almas, que significa discipulado. Es decir, el ministerio de la reconciliación. Hay que ganar almas para Cristo. Y cuando ganamos almas para Cristo, cuidar de esas almas. ¿Por qué? Porque el diablo se las quiere tumbar, ¿no es cierto? El diablo se las quiere tumbar a esas almas. ¿Cuántas veces nosotros, una persona llega a la iglesia, deja de venir y ni nos damos cuenta? Y le preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de ti? La Biblia menciona las tierras y cómo esas tierras, hay tierras donde el diablo aparece, roba la palabra, otras por las afanes de la vida, las pruebas, las dificultades se van alejando. No sería tanto si uno estuviera a su lado acompañando, eso es discipulado. Otra cosa que es parte del plan de Dios para tu vida es luchar en oración, lo que se conoce como la intercesión. La intercesión es luchar en oración por aquellos que amas, proteger a aquellos que amas en oración. Y no solamente tus hijos, protege a tus líderes. Pónganse a pensar un momento, ¿cuál es el objetivo del diablo? Si es tumbarte, es avergonzarte. ¿Te das cuenta? Ponte a pensar un momento, solamente un momento. ¿Qué pasaría? Piensen, ¿qué pasaría si un día aparece que sale a la luz, digamos, ¿no?, que Isaac tiene 2 amantes? Y Mónica no se ha dado cuenta, ¿no? Isaac tiene 2 amantes, una rusa, ¿no?, y una ucraniana por ahí. Entonces, imagínense ustedes lo que pasa con la iglesia. ¿Se han puesto a pensar? Imagínense ustedes que Heinrich tenga un problema. ¿Se imaginan ustedes el efecto que tiene en la iglesia? Y yo pregunto, ¿ustedes creen que la vida de Isaac está a la altura del rey David? Y el rey David cayó. ¿Ustedes creen que la vida de Isaac está a la altura de Salomón? Y Salomón cayó. ¿Ustedes se imaginan que Isaac es tan fuerte como Sansón? Y Sansón cayó. Y los 3 cayeron por mujeres. Los 3. ¿Creen ustedes que él está libre de tentación o de pecado? No. ¿Qué va a hacer la iglesia? Orar, interceder, cubrirlo en oración. Y cubrir a los líderes de la iglesia. Y cubrir a todas las personas que vienen acá, y para eso intercedemos. Y a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestros esposos, porque hoy en día eso del adulterio ya no es cuestión solamente de los varones, ¿no? Cubrir a nuestras familias en oración. Así que somos embajadores, el ministerio de reconciliación, hay que ganar almas para Cristo, hay que cuidar de esas almas, discipulado, hay que interceder por ellos. Y en cuarto lugar, en último lugar, quiero hablarles de 4 herramientas que Dios te ha dado para cumplir el plan para tu vida. Por tiempo no las puedo mencionar todas con detalle, pero te voy a decir cuáles son las 4. Dios te ha dado 4 herramientas para que seas instrumento útil en sus manos. 1, talentos. ¿Qué cosas son talentos? Talentos son las capacidades con las que viniste a este mundo, ¿no? Algunos nacieron con el talento de cantar. En la iglesia nosotros tenemos varias personas que tienen talento de cantar. Hay otras que cuando cantan yo le digo, mejor ora. No nacieron con ese talento. Entonces yo le digo, mira, tú anda intercediendo mientras nosotros vamos cantando, ¿no? Porque son tan desorejadas que te distraen, ¿verdad? Te distraen. Entonces
Pero hay gente que nació con el talento de cantar, hay gente que nació con talento para cocinar, ¿no? Con talento para administrar. Son tus talentos naturales con los que vienes a este mundo. Tú tienes que hacer una lista de tus talentos, porque esos talentos son parte del plan de Dios para tu vida, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que cumplas ese propósito y naces con esos talentos porque son parte del plan de Dios para ti. Si tú eres un gran cocinero, entonces ya sabes que el plan de Dios tiene que ser que utilices tus talentos para la gloria de Dios. La segunda cosa, la segunda herramienta que Dios te ha dado son dones. Los dones que Dios te da cuando te conviertes a Cristo. Entonces, ahí está en la lista, en la Biblia, 18 dones te encuentro yo. ¿No? El don de dar, el don de administrar, el don de presidir, el don de predicar, el don de ser maestro. Entonces, descubre tus dones. La gente pasa por la vida sin saber cuáles son sus dones. La gente pasa por la vida sin saber cuáles son sus dones. Descubre tus dones. Piensa en tus talentos. Piensa en tus dones. Otra herramienta que tienes es el tiempo. El tiempo. Hay gente que no necesita que le hables. Solo necesita que estés pasando tiempo con ellos. Porque la gente se siente sola. Y a veces alguien está enfermo en la iglesia. Tú dispones de tiempo. Y entonces vas y le ayudas. Le limpias la casa, le cocinas, lo acompañas, lo que sea. Pero usas tu tiempo, también es una herramienta. Y la cuarta herramienta que Dios te ha dado son tus recursos. Y hermanos, lo voy a decir muy crudamente. La mayoría de creyentes se convierten de corazón, pero no se convierten de bolsillo. El bolsillo sigue siendo del diablo. Y lo digo así, abiertamente. ¿Y saben por qué? Porque somos hinchas de Mamón, el Dios de la riqueza. Y eso en las iglesias ocurre. Cuando le preguntas a la gente, ¿cuánto es de Dios? Porque la Biblia dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto es de Dios? Y la gente me dice, todo. ¿Sí? ¿Todo es de Dios? Jesucristo dice que se lo des. Dáselo pues. Dale todo. No, pero ¿y después cómo? La Biblia no dice que le tienes que dar todo, sino que de Él es todo. Pero lo que Él te pide es el diezmo. Y lo digo totalmente basado en la palabra de Dios. Y quien en internet esté hablando en contra es un instrumento del diablo para que las iglesias mueran. Porque toda esa gente que está en el internet hablando en contra del diezmo está haciendo que las iglesias no tengan los ingresos para pagar sus locales, no tengan pastores porque no hay para pagar pastores, no hay dinero para sostener misioneros, no hay dinero para nada. ¿Por qué? Porque el diezmo, esto no es. Cuando la gente agarra y dice, yo amo al Señor, daría la vida por Él, pero no doy diezmo, por si acaso. Caramba, das la vida por Él, pero no doy diezmo. ¿Saben qué significa eso? Mezquindad. Porque le estás robando a Dios lo que es de Dios. Y entonces a veces tú dices, ay Señor, ¿cuál es el plan? Por ejemplo, tenemos ahora unos misioneros que van a venir a visitarnos. La familia Geisel, ustedes la conocen. Y están trabajando en Ecuador, están haciendo una excelente labor. Yo he preguntado a la gente y están haciendo una excelente labor allá, ¿no? Ellos encontraron por fin su lugar, ese es su lugar. Pero ellos no pueden hacerlo si no sostenemos. Mi iglesia lo sostiene, nosotros como familia lo sostenemos. Hay gente que... ¿Quién de ustedes quisiera ir a predicar a Afganistán? Tengo un puesto allá. ¿No hay? ¿No hay ningún misionero? Pues nosotros tenemos misioneros que están allá. Entonces yo no puedo ir, pero mis recursos sí. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que Dios me ha dado. Porque de lo que Dios me ha dado, Dios te ha dado el 90% para que tengas tu familia, que compres tus cosas, todo perfecto, maravilloso. Pero 10%, dijo la palabra de Dios, dice, 10% es para el ministerio espiritual que tenían los levitas para mantener el ministerio espiritual en medio del pueblo de Dios. Entonces,
¿Eres parte del plan de Dios? Piénsalo pues. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cómo los vas a usar para la gloria de Dios? Tus dones, ¿cómo los vas a usar para la gloria de Dios? Tu tiempo, ¿cómo lo vas a usar para la gloria de Dios? Tus recursos, ¿cómo los vas a usar para la gloria de Dios? Entonces, cuando sumes todo, embajador, ministerio de reconciliar a la gente con Dios, ganar almas, discipulado, interceder, oración, usar mis dones, mis talentos, mis recursos, mi tiempo. Cuando pongas tu corazón sinceramente en decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Yo quiero cuando llegar a la presencia de Dios, que Dios me diga, ven acá, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y que Dios diga, pasa, hijo mío. Cumplí mi propósito en ti. Y que no me diga, anda, vago, ya entra nomás por Cristo. ¿Y saben qué pasa cuando tú eres parte del plan de Dios? Termino con el Salmo 138. Cuando tú eres parte del plan de Dios, versículo 7. Salmo 138, versículo 7. Cuando tú eres parte del plan de Dios, si anduvieres en medio de la angustia, Él te vivificará. Si eres parte del plan de Dios, contra la ira de tus enemigos extenderá Él su mano y te salvará su diestra. Si eres parte del plan de Dios, su misericordia estará contigo para siempre. Y si eres parte del plan de Dios, Dios nunca desamparará la obra de sus manos. Ahora entienden por qué muchos cristianos se preguntan, Señor, ¿por qué no me escuchas mis oraciones? Señor, clamo a ti y no te escucho. Señor, te busco, pero no te encuentro. Porque no queremos ser parte de su plan. Y si no eres parte de su plan, ¿qué haces tú con un empleado que no cumple tus órdenes? Si tú contratas a alguien y contratas a uno que está durmiendo todo el día, jugando con el teléfono todo el día, ¿qué haces? ¿Por qué creemos que Dios debería respondernos y estar a nuestro lado si tenemos una fe cristiana absolutamente egoísta, pensando solo en nosotros mismos? ¿Quieres ser parte del plan de Dios? Búscalo. Evalúa tus herramientas, evalúa tus talentos, tus dones y dile, Señor, quiero ser embajador tuyo, quiero meterme en esto de la reconciliación de los pueblos. Úsame para tu gloria. Señor, gracias por esta mañana, por la palabra, por tu mensaje. Toca los corazones. Bendice.